Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. En esta oportunidad, el tema que estaremos desarrollando para cada uno de ustedes es la importancia del manejo de las emociones en tiempos de pandemia. ¿Por qué hablar de este tema tan importante y tan relevante justamente en este momento que estamos viviendo? Sencillamente, desde diciembre del 2019, nuestro mundo ha cambiado de manera radical y hoy estamos viviendo serias consecuencias de la pandemia del COVID. Entre ellas podemos citar duelo, pérdida, quiebra de negocios, desempleo, ansiedad e incertidumbre, entre muchísimas otras cosas. De todas maneras, es importante que en medio de esta circunstancia nosotros aprendamos a manejar de manera pertinente nuestras emociones. A veces nos sentimos muy contentos, nos sentimos bastante alegres, pero al instante somos asaltados por la tristeza, la frustración, el dolor, la pena, que es importante que nosotros entendamos por qué está pasando esto. Porque de alguna manera nosotros no hemos sido educados ni formados para identificar y gestionar nuestras emociones. Por eso la importancia de este tema. Para el desarrollo del mismo, hemos tomado dos pasajes bíblicos bastante importantes de la vida de Jesús. De alguna manera, muchísimas veces en nuestras iglesias nos han enseñado a controlar nuestras emociones, a reprimir nuestras emociones, a no estar conscientes de lo que nos pasa. Muchas veces calificamos de negativas y de malas algunas emociones que simplemente son emociones completamente normales, que pueden asaltarnos y venir a nuestras vidas en un momento determinado de nuestra existencia. La base bíblica la encontramos justamente en este pasaje bíblico cuando Jesús fue frente a la tumba de Lázaro. Dice la Biblia justamente en Juan 11, versículo 35 y 36, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y el otro pasaje bíblico lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, del 36 al 38. Y dice de la siguiente manera: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. En ambos pasajes bíblicos nosotros nos damos cuenta que Jesús fue una persona que también experimentó diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de sentimientos. Justamente con lo que estaremos viendo en este día, le prometo que vamos a estar viendo algunas herramientas necesarias para poder manejar sus emociones de manera efectiva y pertinente. Al terminar esta conferencia, usted se habrá dado cuenta que ha invertido de manera sabia su tiempo por escuchar la misma. Es muy importante que nosotros sepamos que es muy importante tener conciencia de cuáles son sus necesidades en este sentido. Un manejo inadecuado de tus emociones puede afectar de manera negativa tu organismo, provocando enfermedades como gastritis, crecimiento de algún tipo de glándulas surrenales, y hay 4 consecuencias muy concretas que puede ocasionar el tema de reprimir tus emociones.
Primero, con las emociones reprimidas es muy posible que pueda aparecer la tan temida situación de depresión. Otra consecuencia es la somatización, que empieza a reflejarse este tema en diferentes órganos de tu cuerpo y empiecen a darte problemas, empiecen a darte dificultades. Y justamente estamos ante un proceso donde los problemas emocionales se pueden convertir en problemas somáticos. Entonces, en ese caso, tu organismo manifiesta en forma de dolor lo que no te atreves a decir, lo que no te atreves a identificar. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos problemas y es posible que nos duela la espalda, que nos duela la cabeza. Otra consecuencia es el daño en el organismo. Más allá de esas migrañas, de esos dolores de espalda, está el hecho de que reprimir tus emociones puede dañar alguno de tus órganos. Cada una de las emociones está relacionada con un órgano, señores. Así, un exceso de ira te puede acabar provocando problemas de hígado. Los excesos de miedo dañan los riñones y la vejiga. La ansiedad tiene efectos sobre el estómago, el vaso o el páncreas. Y la tristeza excesiva puede dañar tus pulmones. Frente a estas 4 consecuencias que nosotros hemos mencionado, incluyendo también que tú puedes crear dependencia de los medicamentos, es importante que justamente podamos nosotros aprender a manejar nuestras emociones que como seres humanos llegarán a nosotros. Y las emociones son un regalo de parte de Dios. Las emociones pueden salvarnos nuestras vidas. Por ejemplo, si tú al ver una carne determinada, cuando la vas a consumir, siente esa sensación y esa emoción y te da asco, es muy posible que te esté salvando de consumir una carne que te puede hacer daño a tu organismo. El miedo también tiene la capacidad de salvarnos la vida. Si usted va manejando a alta velocidad y de momento le entra el miedo y reduce esa velocidad, es posible que esa emoción del miedo en ese momento determinado también te haya podido salvar la vida. Lo mejor es que nosotros aprendamos a reconocer las emociones. Pueden ser de entusiasmo, felicidad, alegría, asombro, tristeza, indignación, enojo, cualquiera que sea las emociones que lleguen a su vida. Es fundamental que podamos dar permiso para sentirla y canalizarla, que tal vez es la palabra más importante. Cuando estamos conscientes de las emociones que sentimos, cuando estamos conscientes y podemos identificarla, entonces estaremos en la capacidad de poderla canalizar de manera pertinente. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir la frustración de la tristeza, la indignación, y que aprendamos nosotros justamente a identificar cuáles son las circunstancias que nos provocan ese tipo de emoción. De manera que al saber qué circunstancias nos hacen sentir determinadas emociones, seremos capaces de tener una mejor comprensión de nuestros sentimientos y de los sentimientos, señores, de las otras personas también. Incluso, tal capacidad incrementa nuestra inteligencia. Y justamente vamos a hablar con relación a la importancia de aprender a identificar nuestras emociones. En este momento yo quisiera que ustedes como líderes, que es sumamente importante, ¿verdad?, que en este espacio de liderazgo punto clave podamos hablar de este tema tan importante. Les vamos a invitar que si es posible estén tomando una hoja y estén tomando un lápiz o lapicero y empiecen a identificar cuáles son las principales emociones que usted está sintiendo con mayor frecuencia. En este momento, ¿cómo se siente? ¿Se siente triste? ¿Se siente indignado? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente alegre? ¿Se siente emocionado? ¿Cuál es esa
sensación que usted está sintiendo. Se siente desolado, se siente justamente irritado, se siente melancólico, se siente lleno de miedo. No sabemos cuál es la emoción que le está surgiendo con mayor frecuencia en medio de tantas circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Luego de usted identificar cuáles son esas principales emociones, le vamos a estar recomendando que justamente ahora usted pueda identificar en qué momento siente esa emoción. Esa emoción que ya ustedes han identificado, nuestra primera pregunta, ¿en qué momento es que surge? ¿Cuándo se siente triste? ¿Cuándo se siente deprimido? ¿Cuándo se siente desanimado? ¿Cuándo se siente alegre? ¿Cuándo se siente emocionado? Vamos a identificar esas situaciones que le provocan ese tipo de emoción. Y la tercera pregunta, no menos importante, es: cuando me siento de esa manera, ¿cómo reacciono? Cuando usted está triste, ¿qué hace? Cuando está triste, ¿a quién se lo dice? ¿A quién se lo comunica? ¿Cuál actividad realiza para salir de la tristeza? Y justamente en los pasajes que nosotros vimos de Jesús, y Jesús tiene que ser nuestro modelo de vida en todo. Nosotros vemos que el primer pasaje dice: Jesús lloró. Frente a la muerte de un ser querido es completamente normal, completamente natural que nos invada la tristeza. Y es normal y natural que también nosotros podamos llorar sin problema, independientemente de que yo sea líder, independientemente de que yo sea hombre, se vale llorar. Y eso es importante que lo tengamos muy pendiente. Y justamente cuando Jesús estaba angustiado, en el momento previo, ¿verdad?, a su apresamiento, tomó a 3 de sus más íntimos discípulos, buscó compañía y se dedicó a la oración. Cuando usted se sienta triste, cuando se sienta deprimido, cuando se sienta inseguro, no se quede solo. Busque ese grupo de personas en la que usted pueda confiar, con la que usted pueda orar, con la que usted pueda hablar, en la que puedan refugiarse. Entonces, me siento triste, identifico que me siento triste. Estoy triste porque murió un familiar. Ya sabe qué le ha provocado la tristeza. ¿Y ahora qué voy a hacer con este duelo? ¿Ahora qué voy a hacer con este dolor? ¿Ahora qué voy a hacer con esta pena? Y es importante que usted pueda aprender primero a identificar las emociones, segundo a saber qué le provoca esas emociones y tercero que tome la decisión de hacer algo para canalizar de manera positiva, adecuada y pertinente esas emociones que usted siente. Entonces, para esto, justamente tómese su tiempo. Tómese su tiempo. No tomen decisiones aceleradas. Es importante tomarse tiempo para evitar los impulsos y gestionar las emociones de la manera más sabia posible. No se altere y no se mueva a actuar de manera impulsiva. Los expertos recomiendan que cuando usted esté en un estado de ánimo emocional, que tal vez esté demasiado alegre, se les recomienda que no tome decisiones importantes en ese estado de euforia. O cuando está demasiado triste, también se les recomienda que no tome decisiones importantes en ese momento. Trate también de analizar la situación que le origina esa emoción desde un punto de vista diferente. Trate de entender a la gente, tal vez otra persona que le está generando esa tristeza, que le está generando esa frustración. Si tal vez tratamos de entender la situación desde la perspectiva de esa gente, es posible que nosotros podamos comprender y podamos salir de esa emoción que nos está embargando en ese momento. Otra recomendación que le damos a usted como líder para usted gestionar sus emociones de manera bien sabia y pertinente es que aprenda a pensar a corto plazo. ¿Qué significa esto?
Si yo me sigo sintiendo de esta manera, ¿qué va a pasar dentro de 10 minutos? Si yo me sigo sintiendo de esta manera, ¿qué va a pasar con nuestro futuro? Cuando nos dominan las emociones, nos olvidamos del futuro y de la consecuencia que tendrán nuestros actos. Es fácil que si las emociones te dominan, solo piense en el presente, pero quizás ese enfado, esa ansiedad o esa euforia que tú tienes en este momento habrá desaparecido en una semana. Pensar en el futuro inmediato es un truco muy, pero muy eficaz para mantener el autocontrol. Yo estoy ahora muy, pero muy triste. Pero ¿qué pasará mañana? ¿Cómo me sentirá mañana? Esto que me está llenando de tristeza en este momento, ¿seguirá existiendo dentro de 3 meses? ¿Seguirá existiendo dentro de un año? ¿Seguirá existiendo dentro de 10 años? Entonces, el pensar en el futuro muchas veces nos hace calmarnos. Esta ansiedad que yo estoy viviendo, que está provocada porque me cancelaron, esta ansiedad y yo seguiré desempleado toda la vida. No. ¿Qué debo yo de hacer para conseguir un nuevo empleo? Debo preparar un currículum, debo repartir estos currículos, debo llamar amigos, debo ir y llevar los currículos a los sitios donde están buscando gente. Entonces, en lugar de preocuparnos, el consejo es que se ocupe. Entonces, es muy importante que usted tenga muy pendiente todas esas cosas. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros podemos recapitular con relación a cuáles son las herramientas que necesitamos para aprender a manejar nuestras emociones de manera pertinente. Les recordamos que las emociones son un regalo que Dios nos ha dado a nosotros los humanos y es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en contacto con los demás, en contacto con nosotros mismos. Entonces, no son malas, no son pecaminosas, no son terribles. No, simplemente son estados de ánimo que nos llegan por determinadas circunstancias. Entonces, no sigan reprimiendo esas emociones. Usted como líder tal vez se siente frustrado, tal vez como líder se siente desilusionado, pero es el momento de que usted aprenda a identificar cuáles son las principales emociones que lleguen a su vida. Y la segunda herramienta es que usted pueda identificar cuáles son las circunstancias que provocan ese tipo de emoción en usted. Y lo otro es qué usted hace cuando se encuentra en ese estado emocional, cuando se encuentra triste, cuando se siente abatido, cuando se siente frustrado, se queda durmiendo, dura horas y horas durmiendo, se queda aislado, no comparte con nadie, se queda encerrado en la habitación. ¿Qué hace? ¿Cómo maneja sus emociones? Entonces, es importante saber que hay muchísimos recursos que le pueden ayudar a usted manejar sus emociones de manera pertinente. Si Jesús fue un ser humano, además de ser 100% Dios, que también estuvo sujeto a emociones y supo manejar en los momentos más difíciles, nosotros tenemos que aprender de él a cómo manejar nuestras emociones. Yo pienso que hemos dado bastantes herramientas, identificar, saber qué nos la provoca, saber qué debemos hacer para canalizar esas emociones, no tomar decisiones apresuradas, pensar en el futuro cuando nos sentimos en este momento triste, acongojado. Esto durará para siempre. Esta situación que me está provocando esta tristeza, ¿de qué manera podemos solucionarla? ¿Está en mi control? ¿Qué hacer? El ocuparse en lugar de preocuparse. Estas son las principales herramientas que nosotros hemos querido compartir con ustedes en este día, pidiéndole al Señor que le dé a ustedes la determinación necesaria para manejar de manera apropiada sus emociones. No reprima sus emociones porque se puede enfermar. No viva en una continua preocupación. Aprenda a ocuparse. Yo espero que con estas herramientas ustedes puedan
emplearla, implementarla, utilizarla para su vida personal, para su ministerio, para su liderazgo, de manera tal que mejore de forma significativa su calidad de vida. De alguna forma, le agradezco profundamente el tiempo que ustedes me han dedicado para escuchar este importante tema. La semilla ya ha sido sembrada. Ahora está en las manos de ustedes que esta semilla, para el manejo pertinente de sus emociones, pueda crecer y dar fruto. Recuerden, si no aprendemos a manejar de manera apropiada nuestras emociones, podemos enfermarnos, se afecta nuestra calidad de vida, puede acortarse el tiempo de nuestras vidas, vamos a ser personas amargadas, personas aisladas socialmente. Y por eso les recomendamos que para su bienestar personal, el bienestar de su familia y el bienestar de sus congregaciones, usted pueda poner en práctica estas herramientas que le hemos dado en esta mañana. Yo espero que realmente ustedes comprendan que es muy importante que en medio de esta crisis, que en medio de esta incertidumbre, que en medio de tantos problemas, aprendamos a manejar de manera pertinente todas las emociones que llegan a nuestras vidas. No la vamos a reprimir, no la vamos a negar, no la vamos a ignorar. Vamos a identificarla y vamos a darle el trato que necesitamos darle. Ojalá que ustedes siempre puedan conectarse a ese su espacio, Liderazgo Punto Clave. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio. Y es mi oración que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, y yo añado, y nuestras emociones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invitamos que estén visitando nuestras diferentes redes sociales. En Instagram estoy como Jocelyn 5631 y ojalá que puedan registrarse en nuestro canal de YouTube llamado Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Dios le bendiga mucho y que pase una muy, pero muy buena semana.